Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Esperemos que les haya ido bien. Aquí estoy con Gabriela, mi buena amiga de la antesala. Sí, yo otra vez. Aplauso. ¿Qué haces con tu vida, niña? Lo siento. Muy bien, dejen sus saludos en los comentarios. Como siempre les vamos a estar respondiendo por ahí. Sí, recuerden que siempre Iglesia Oasis les responde. Exacto. La semana pasada un ninja salió de su escondite. Agradecemos a esa niña. Guiñito, guiñito. Ajá. A esa niña. Y por supuesto, Iglesia Oasis, como dijo Gabriela, le contestó un misterio. No saben quién les contesta. ¿Quién es Iglesia Oasis? Iglesia Oasis. ¿Tú eres somos Iglesia todos Oasis? nosotros. Sí, yo soy Iglesia ¿Tú Oasis. eres Iglesia Oasis? ¿Tú eres Iglesia Oasis? ¿Tú te contestas a ti mismo? Sí, todos somos Iglesia Yo Oasis. creo que sí. Sí. Ok. Hoy es un domingo especial, Sí. ¿verdad? En realidad ¿Y por todos qué? los domingos son Todos los especiales, pero domingos son este es especiales, más exacto. especial todavía. Exacto. Tiene una dosis de especialidad extra. Exacto. Y es porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Exacto, así que recuerden, si no lo hicieron ya, aunque les dijimos en la antesala, bueno, yo no estuve, pero les dijeron en la antesala pasada que lo hicieran antes de la antesala, o sea, ahorita. O sea que ya Pero deberían bueno, tenerlo. por si acaso recuerden tener su jugo o pan o lo que sea. Ustedes ya saben agua, la café, táctica lo que que les sea. dimos. Si todavía no lo tienen, replican y buscan las cosas. Ujú. Entonces tengan todo listo para que podamos compartir todo. Exacto. juntos. Durante este tiempo es para recordar el sacrificio del Señor para nosotros. A veces durante la semana lo olvidamos, pero entonces cada cierto tiempo volvemos a reunirnos para recordarlo juntos, en este compartir, recordar lo que el Señor hizo por nosotros y que ahora somos lo que somos y podemos ser iglesia por su sacrificio, ¿no? Ujú. Y recuerden que no es solo con la Santa Cena que lo recordamos, sino toda la semana con las actitudes, con las cosas que decimos, todo eso, cuando le gritamos a alguien o cuando tratamos a los demás mal, estamos despreciando el sacrificio. Sí, justamente que Dios por eso hizo siempre por les nosotros. recordamos que las cosas que preparamos son simbólicas, Ujú. porque al final es más bien el compartir lo que representa pues, la eso. Santa Cena. Muy bien, bueno. Entonces, Tenemos sí, hoy les traemos un reto. Y dinos, Patricia, ¿cuál es el reto? un reto de memorización para los que están en el martes de familia. Saben que hemos estado estudiando Gálatas y por eso elegimos que el versículo que vamos a memorizar todos los valientes que se atrevan va a ser de Gálatas. Y Ajá. Gabriela nos va a decir el versículo, Gabriela. Por favor, producción, haz lo tuyo y pon Exacto. un redoble de tambores. Y ustedes en sus casas también pueden hacer un redoble de Esta va a ser tambores. su forma de redimirte, producción, Sí. y luego vamos a decirles por qué la producción se tiene que redimir. Ujú. Pero por eso nos va a dejar en este momento un redoble de tambores. 1, 2, 3. Gálatas 2:20. Y lo vamos a aprender en la versión NTV. Así que Y Gabriela wow, nos va a leer ahorita, Ujú. perdón, Ari. para que vean qué es lo que dice. Entonces dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Ujú. Exacto. Y bueno, como les mencionábamos antes que a veces raro, durante la Susi. semana olvidamos el sacrificio de Jesús. El versículo quizás es un poco corto, es justamente para que podamos memorizarlo todo, ya seas niño, adulto, perrito, Susi, tú también lo puedes memorizar. Y quizás la intención es más que podamos recordar durante la semana lo que el Señor hizo por nosotros, aunque Sí, no sea un exacto. versículo tan difícil quizás. Ujú. Y van a poder decirlo el martes de familia, Sí. no sino el siguiente. Aunque igual Si te lo este sabes martes- súper reto para ver quiénes ya se lo saben este martes. Ujú. ¿Cuántos días son? Domingo, 3 días si No, comienzas 2. hoy. Bueno, Si el comienzas martes hoy. en la mañana te lo puedes seguir memorizando. Si bueno. todavía no te lo sabes completamente bien, ¿cómo Lo- se llama? Lo pules ahí Ajá. y ahí en la reunión nos puedes decir. Para ver quién. Y si no, entonces el más arriba. Ujú. Y bueno, nada, eso es todo, ¿no? Y ya Sí. que les estamos diciendo que memoricen un versículo, vamos a ver, Gabriela, ¿cómo memorizas tus versículos? Dinos. Bueno, creo que no, o sea, tengo como una técnica más bien en general para memorizar cosas. La uso en el colegio y en general, pues. Y pues, más básicamente creo que lo que hago es
decirlo mucho, creo que desde chiquita siempre lo hago así. Siempre que tenía que aprenderme que si los números de papá y mamá o que si las fechas de cumpleaños de la gente, como que lo repito mucho. Y siento que sí me funciona, pues. Y a Ella veces se sabe todas las también- contraseñas de todas las cuentas de la casa, así que debe haberle funcionado. Y pues a veces, o sea, si es algo como más largo de aprender, pues no, simplemente un número o una cosa así más cortita, lo escribo y tipo más bien hago planas o algo así. O sea, siento que lo digo y al mismo tiempo lo escribo y entonces así me lo aprendo más rápido. ¿Y tú, Bueno, Patricia? creo que lo repetíamos así, perdón, un momento antes de yo decirles, de más chiquitas mi mamá no siempre nos ponía a memorizar algunos versículos en unos libritos que nos encantaban Sí, y cada vez que te los como aprendías podías dejar unas ovejitas. Sí, era como, Extraño ¿cómo se esas llama? ovejitas. Apacientan mis corderos o algo así Ajá. se llamaba. Era, ¿Me suenan mis ovejas? no sé, Bueno, no creo que sé, eran pero mis corderos, no sé. amaba ese libro. La Buju, que producción nos dejamos- está diciendo que sí es así. Gracias, Así que, producción. Ajá, bueno, y si tú eres padre, yo creo que es algo genial que puedes hacer con tus hijos, tal vez ya lo haces, Sí, quizás no, necesariamente lo tienes pero- que hacer con un librito, pero es una buena estrategia como que... Sí, memorizar siempre es bueno. Ujú. Tener siempre en la conciencia o en la mente la palabra del Señor para que el Espíritu cuando lo necesitemos pueda recordarnos. Nosotros lo hacíamos en la noche antes de dormir, orábamos y nos aprendíamos un versículo y cuando ya no los habíamos aprendido, mi mamá nos dejaba pegar una calcomanía de ovejitas, o sea, el librito traía como unas calcomanías de ovejitas y entonces la podíamos pegar en la hoja donde decía el versículo. Era muy cool. Bueno, y yo lo que hago creo que es algo más nuevo porque lo comencé a hacer justamente para el colegio también y es anotarlo en una fichita y cargarlo todo el día con la fichita. Entonces, por ejemplo, estoy en la computadora y lo tengo ahí y entonces cada que lo veo, entonces lo repito. Y bueno, a mí me funcionó y siento que incluso antes yo lo repetía mucho y simplemente por mí, supongo, una técnica que me funcionó más y los aprendo más rápido incluso, ¿no? Antes me tardaba más y ahorita puedo memorizar más durante la semana. Sí, bueno, recuerden que igual estos son tips solamente y también depende como de el método de aprendizaje de cada quien, por así decirlo. O sea, si tú eres más visual o auditivo o lo que sea, puedes buscar otras estrategias. Exacto. Bueno, y queremos recordarles que En la página, como les dijimos la semana pasada, está un form para que puedan postularse si quieren como voluntarios y pues ahí entran, está el formulario, lo llenan y ajá. y también tenemos las redes sociales ahí, pero igual se las decimos, Iglesia Oasis CCS en Instagram y Facebook y Iglesia Oasis aquí en YouTube para que pues estén pendientes de las cosas que siempre ponemos ahí. Creo que durante la semana vamos a tratar de poner el versículo y así lo miran y Van lo le dan recuerdan. like, y si usan la estrategia de Patricia de la fichita, pueden usar ese versiculito, pues lo tienen en el teléfono y ahí, y ahí lo recuerdan, Y bueno, lo ponen de fondo de pantalla. Ya se nos está acabando el tiempo y decidimos ponerle tiempo a la antesala, así que ahora sí podemos decir que se nos está acabando el tiempo. Ujú. Quizás por eso estamos viendo tanto nuestro reloj porque tenemos el temporizador. Denos tiempo que nos acostumbremos. Tiempo al tiempo, mucho tiempo. En fin, ¿qué iba a decir? Sí, les teníamos que comentar porque la producción se tiene que redimir. Porque la antesala, pues Gabriela, ya basta. Es que queda poco tiempo, apúrate. La antesala pasada dijimos que no teníamos conteo. Y luego producción puso un conteo. Y dijimos una frase machimberry. Así que, pero decimos en fe que producción va a volver a poner el conteo. Así Y que, por eso vamos a decir esta frase. Y ya, yo iba a decir algo más. no sé. Bueno, así que bueno que podemos poner la frase porque ustedes no nos dijeron nada. Sí, no, chimbos ustedes que no nos dieron opciones en los comentarios, ¿vale? No la Así hagan. que, Uno, ¿decimos? 2, Ya, espérate. Ya, tranquilicemos, ¿no? 1. pues. No, 1, 2, 3. Sigue el conteo.
El Salmo 103 del 8 al 14 dice: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Vamos a adorar al Señor. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no quiero escapar y muchos pensarían que es ilógico, solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy y no puedo callar. Yo no quiero callar, vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti, Dios, te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida
tardes para aquellos que están conectados una vez más con nosotros a través de estos medios, Facebook y YouTube, en el inicio de esta transmisión, y a los que se van a conectar con nosotros más adelante en diferido. Para todos, Dios les bendiga grandemente. Siéntanse en su casa. Para mí es un privilegio, una bendición y una gran responsabilidad poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios se revele a tu vida y me use como un instrumento, como un canal para llevar el mensaje que Dios quiere que recibas en esta tarde. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos muchísimas gracias porque tuyo es la gloria, la honra y la adoración. Gracias por darnos la bendición de poder recibir de tu palabra, Señor. Obra a través de este canal, Señor. Obra a través de mi vida para que cada uno de los que están escuchando este mensaje puedan recibir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, hoy no estoy con mi esposa. Me siento un poquito extraño. Las últimas prédicas el Señor me dio la bendición de poder estar con ella. Le pido al Señor que me dé también una vez más esa posibilidad. Bueno, Dios tiene sorpresa para mí y para todos ustedes. El título de la prédica de hoy es No todos los caminos conducen a Dios. Hay un dicho por allí que dice todos los caminos conducen a Roma. Y hoy voy a estar compartiendo algunos fundamentos, algunos principios que están en la Biblia y que como cristianos debemos reafirmar. Y para aquellos que no conocen a Jesús, que no han creído en Jesús, es una oportunidad que Dios te está dando para acercarte a Él. Existe una creencia en muchas sectas religiosas y religiones falsas de que existen muchas oportunidades u opciones para la salvación del alma, para acercarnos a Dios. Algunos creen que no tenemos alma, imagínense. Incluso algunos piensan que tenemos varias vidas y que durante esas vidas podemos irnos perfeccionando espiritualmente y así finalmente podernos presentar delante de Dios limpios. Pero esto no es lo que dice la palabra. La Biblia dice que solo una vez está establecido para que el hombre muera y después de esto vendrá el juicio. Fíjense lo que dice Hebreos 9:27. Voy a leer en la versión NTV. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Es decir, que vamos a morir una sola vez. Hay otro principio, que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. En el antiguo pacto, el sacerdote con una sangre ajena ofrecía cada año el sacrificio del cordero por el perdón de los pecados. Es decir, que era necesario hacerlo muchas veces, mientras que en el nuevo pacto ocurrió algo interesante. Cristo se ofreció una sola vez. Dice en Hebreos 9:26, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Otro principio importante es que hay una sola opción para llegar a Dios. Les comentaba en el principio que hay la creencia de que hay muchas formas de llegar a Dios. Sin embargo, fíjense lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante lo que dice la palabra. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otra opción que tú consideres o que te hayan dicho realmente no tiene validez. Porque dice la palabra que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. En este sentido, no todos los caminos conducen a Dios.
Y como vemos en este versículo, dice que el único camino es Jesús. Dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador entre tú y Dios, entre mi persona y Dios, es Jesús, según lo que leímos en esta palabra. Hay otro principio interesante que dice, Jesús fue la muestra del amor de Dios. Comentábamos en otras prédicas que una de las cosas más importantes es el amor, que incluso tú puedes tener dones espirituales, pero si los frutos del Espíritu y en especial el amor no prevalecen, entonces no tiene ningún valor las cosas que puedes hacer, no tiene sentido. Y Dios mostró su amor, y fíjense lo que dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante. Dice la palabra que Dios mostró su amor entregando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algo interesante acá. Está introduciéndose un concepto que es la vida eterna. Yo no sé si tú estás consciente de que morimos, ¿no? Creo que si en algo nosotros podemos estar de acuerdo en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad, independientemente del estatus, independientemente de las ideologías, es que todos morimos. Creo que en este sentido no hay un tema, no es un tema de discusión. Y creo que no hay duda en que morimos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Es decir, no muera eternamente, sino que tenga vida eterna, ¿no? Y la vida eterna es un antónimo de la muerte eterna, ¿no? Hay otro principio que quiero compartirles con ustedes que dice, Dios nos da vida eterna a través de su Hijo Jesús. Es importante que podamos entender esto. Dios nos da vida eterna a través de su Hijo Jesús. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No sé si hasta acá me están siguiendo, ¿no? Juan 10:28-30 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces la vida eterna está en Jesús. Y otro principio es que la salvación es un regalo de Dios. ¿Sabías esto? Dice la palabra en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí quiero detenerme un instante, ¿no? Leyendo este texto, vemos que la salvación es por medio de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Y la fe en Jesús. Y añade este versículo que es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios y que no es por obras para que nadie se glorie. Es decir, que no podemos nosotros decir de ninguna manera que voy a ganarme la salvación por alguna vía, por ejemplo, porque puedo tener los recursos económicos para pagarlo. No, yo no puedo pagar la salvación. No puedo hacer ninguna obra para alcanzar la salvación. Lo único que tengo que hacer es tener fe en Jesús. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en Colosenses 1, del 13 al 14, dice la palabra, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.
Interesante lo que dice el verso 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuando habla de comprar la libertad, viene a mi mente que para tú tener libertad, primero tú tenías que haber sido de alguna manera o estar encarcelado, ¿no? Hablamos de libertad. Yo quiero ser libre cuando de hecho no lo soy. Cuando estoy de alguna manera preso. Cuando estoy bajo una situación donde no tengo libertad. Dice la palabra, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y esto, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que nosotros estamos en una condición de presos. ¿Habías pensado en eso? A lo mejor tú no tienes conciencia de esto y tú dices, bueno, no, yo vivo en un país donde tengo libertad de expresión, vivo en un país donde hay democracia, por ejemplo, y tú puedes decir, a mí nadie me tiene preso. Pero no estamos hablando de una condición, digámoslo, física, sino que estamos hablando de una condición espiritual. Dice la palabra, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora, si perdonó nuestros pecados, quiere decir que pecamos, ¿no? Porque no tendría sentido de perdonar pecados si efectivamente no hemos pecado. Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fue a la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esto es importante porque si entendemos aquí en la palabra, si nosotros estamos en una condición de pecado, nuestra relación con Dios no existe, no hay una relación correcta. Por eso es que dice acá que Cristo, quien nunca pecó, fue la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Y es por medio de Jesús. Otro principio que quiero compartirles es que para ser salvos hay que aceptar el regalo de Dios. Disculpen, estoy así un poquito como engripado. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estaba compartiendo este principio de para ser salvo hay que aceptar el regalo de Dios. Ahora, es interesante cuando hablamos de un regalo, hablamos de algo que no necesariamente merecemos. Creo que esto lo compartía yo en otros mensajes, ¿no? En el caso humano, los regalos tú los das como una consecuencia de un acto que tú puedes tener. Es decir, yo le doy un regalo a mi esposa, le doy un regalo, por ejemplo, puedes darle un regalo a tu novio, a tu novia, puedes darle regalo a un amigo, pero es como consecuencia de una acción que esa persona tiene contigo, de cariño, de amor, de afecto, y tú te sientes bien y como consecuencia tú le das ese regalo. Pero en el caso de lo que dice la palabra, de que Dios nos dio un regalo, nosotros no merecíamos ese regalo. Y esto es importante aclararlo, ¿no? En el caso del regalo de Dios, nosotros no merecíamos este regalo, sin embargo Dios nos dio ese regalo. Y entonces vuelvo a leer lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Hechos 16, 29, 32, dice la palabra, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren la pregunta que hizo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Interesante pregunta. Ellos les contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y fíjense la respuesta, dice, la respuesta fue, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los que están en tu casa. Entonces la condición para ser salvo o la respuesta para ser salvo es
creer en el Señor Jesús. Creer de todo corazón en el Señor Jesús, en la obra que hizo Jesús. Y lo vamos a ir compartiendo más adelante. Dice Gálatas 2:16, dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Y miren lo que dice la parte final de este versículo. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Interesantísimo lo que dice este versículo, que nosotros fuimos declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y no porque la ley sea mala o porque la ley no venga de Dios. Efectivamente, la palabra dice que la ley es buena y que la ley vino de Dios. Pero también la palabra nos enseña que Jesucristo vino a la tierra para cumplir la ley. En Jesús se cumplió la ley. Y vamos a ver más adelante que para nosotros como seres humanos es imposible, para ti y para mí, y era imposible para los hombres de aquella época, cuando Dios envió la ley por medio de Moisés, era imposible que ellos pudieran cumplir a cabalidad la ley. Dice la palabra en Hechos 8:36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Interesante, quería comentarles que en este verso el eunuco le pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe es bien importante. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, cuando el eunuco le responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces en ese momento se bajaron del carro y fue bautizado. No sé si ven lo que se desprende de este versículo. Que para que nosotros seamos bautizados es imprescindible, es necesario que nosotros hayamos creído en Jesús. Y lo que dice este principio: para ser salvos hay que aceptar el regalo de Dios. Es necesario que nosotros aceptemos el regalo. El regalo de Dios, Él lo envió. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y leo el último verso en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Y esto es importante lo que estoy leyendo. Lo repito: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros podemos pensar, quizás aquellos que no han creído pueden pensar que no hay problema. Bueno, yo no creo en Dios, no creo en Jesús, no creo necesario creer. Pero importante lo que dice este versículo. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es importante que tú puedas entender esto y si tú estás ahí escuchándome y no conoces a Jesús, no has creído en Él, déjame decirte que no hay una opción. Si tú no crees en Jesús, simplemente ya has sido condenado. Pero si crees en Jesús, no eres condenado. Y el hecho de no creer, dice la palabra, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es sumamente importante. Otro principio que es muy importante
es el hecho de lo que leíamos al principio. Como sociedades, como seres humanos, como culturas, como naciones, tenemos muchas ideas, muchas creencias. Y tal vez alguno pudiera decir, pero yo no necesito ser salvo. Allá los que creen que necesitan ser salvos, yo creo que yo no necesito ser libre. Allá los que están en una condición de esclavitud, aquellos que están allá, los que viven en un país donde no hay libertades. Yo no estoy en esa condición, pudieras tú decir eso. Sin embargo, la pregunta interesante sería, ¿por qué tenemos que ser salvos? ¿Por qué tenemos que ser salvos? Simplemente porque todos pecamos y estamos separados de Dios. Fíjense lo que dice la palabra, y aquí me voy a detener un poco en cada uno de estos versos. El primer versículo que quiero leerles es Romanos 3, del 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice aquí algo contundente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a volver a leer esto, dice, por cuanto todos pecaron. La palabra no dice por cuanto algunos, en algunos países, de algunas religiones, de algunas formas de pensar, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto algunos que creen que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice, por cuanto todos pecaron. Y déjame decirte que cuando leemos allí todos, no se excluyes ni tú, no se excluyen ni yo, no se excluye ninguna persona de la humanidad. Y puedes que tú no lo creas, o yo puedo decir, no, yo no creo que haya pecado, pero el hecho de no creer no significa que la palabra de Dios no sea cierta. Y el hecho de que tú digas, no, yo no creo que he pecado, no quiere decir que tú no has pecado. Y lo cierto es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice la palabra después, siendo justificados, y esto es interesante, importante, subráyenlo ahí, pónganle un color en resaltador, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra justificado me encanta, ¿no? Y yo escuchaba por allí muchos ejemplos de esto. Yo no sé si tú alguna vez has usado un justificativo. Por ejemplo, un justificativo médico. Cuando tú, por ejemplo, estudias, estés en la primaria, en bachillerato, en la universidad, todos nosotros de alguna manera hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes, creo, ¿no? Y cuando tú tienes un justificativo médico, eso te da la posibilidad de repente no presentar un examen y tú te sientes confiado en un justificativo médico que te dio una autoridad, ¿no? Y tú vas con tu justificativo médico ante el maestro, ante el profesor, ante la autoridad y tú presentas el justificativo. ¿Y tú cómo te sientes? Tú te sientes tranquilo, confiado en que tienes un justificativo que te va a permitir tener la posibilidad de no hacer el examen que tenían que hacer todos tus compañeros y lo puedas hacer en otra oportunidad. O que, por ejemplo, si te ponen nota por asistencia, ese justificativo médico, aunque tú no hayas ido a la clase, te da la posibilidad de tener tu asistencia inmaculada. Es decir, como si tú hubieses ido ese día a la clase. Qué tremendo es lo que dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro justificativo. La palabra dice que todos pecamos, pero si tú crees en Jesús, entonces Jesús viene a ser ese justificativo donde tú puedes ir delante de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te va a ver a través de ese justificativo que es Jesús. No va a ver a Henry, no va a ver a María, no va a ver a Juan. Va a ver a Jesús, va a ver a esa persona a través de Jesús. Me va a ver a mí a través de Jesús.
Y qué tremendo que dice que es un justificativo gratuito. Es decir, yo no tengo que hacer nada o no tuve que hacer nada para poder recibir este regalo. Y tú no tienes que entregar nada. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Tú no tienes que hacer ninguna obra sobrenatural para recibir ese regalo. Simplemente lo único que tienes que es aceptarlo. Lo único que tienes que es creer en Jesús. Y esta es la manera en que tú puedes recibir ese regalo y poder tener ese justificativo para que Dios te vea a través de Jesucristo. Y no vea a ese Henry pecador, no vea a ese Juan, a esa María pecadora, sino que vea a Jesús y nos pueda aceptar. Dice la palabra en Romanos 3, del 9 al 12. Ahora bien, llegamos a la conclusión, miren lo que dice acá, de que los judíos somos mejores que los demás. Es una interrogante. Dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ni uno solo. Y dice la palabra, para terminar, en Romanos 5, 12 al 16. Este es un texto muy tremendo, muy impactante, que quiero que lo podamos escuchar, que el Señor permita que se pueda revelar a tu vida a través de esta palabra. Miren lo que dice. Romanos 5, 12 al 16. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Repito, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Y veíamos y leíamos que el pecado es lo que nos impide tener una relación con Dios. Dice que el pecado entró al mundo. Nosotros estamos en este mundo. Tú eres parte de este mundo. El pecado vino a tu vida. El pecado de Adán introdujo la muerte. Estamos conscientes de que todos morimos. Estamos conscientes de que esto es una realidad. Y esto no lo podemos discutir. No es un tema de discusión. Creo que si hay un acuerdo a nivel de toda la humanidad es que morimos. Y dice la palabra, el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. Y la muerte nos ha alcanzado. Y vemos cada día como muchos mueren. Gente, en medio de esta pandemia mundial, vemos como muchas personas cercanas a nosotros han muerto. La muerte es una realidad que está allí latente. Dice la palabra, porque todos pecaron. Leo nuevamente. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo.
Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Y miren lo que dice al final, tremendo. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y voy a leer esa parte final. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces podemos ver que aunque tú no lo creas, aunque tú no lo quieras aceptar de repente, y yo le pido a Dios que se revele a tu vida ahora, si no has creído en Jesús, tienes que comprender que también eres pecador, como todos lo somos. La diferencia es que para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que han creído en Jesús y han aceptado el regalo, la palabra de Dios se cumple, como dice acá, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. Cuando tú aceptas este regalo, o si tú has aceptado este regalo, entonces tú fuiste declarado justo. No porque te lo merecieras, no porque te lo merecieras, sino porque simplemente Dios te mira a través de Jesús. Qué tremendo esto, qué extraordinario es esto. Y qué importante y qué maravilloso es que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo. No tuvimos que hacer ninguna obra. Simplemente aceptar un regalo que es gratuito, que no es un regalo que no lo merecíamos. Era un regalo inmerecido. Pero que Dios mostró su gran amor, porque era imposible para nosotros. Era imposible para ti y para mí poder hacer absolutamente nada que nos permitiera alcanzar la salvación. A lo mejor para muchos esto es chocante, rompe los paradigmas, porque nosotros no estamos acostumbrados a recibir un regalo sin merecérnoslo. Porque la sociedad nos ha enseñado de que tenemos que ganarnos las cosas. Incluso vemos como mal si te dan algo que tú no mereces. Eso es lo que nos han enseñado. Pero Dios quiere que tú cambies tus paradigmas en esta hora. Dios quiere que tú puedas creer y confiar en Él. ¿Sabes? Tú que estás caminando en la vida y no has conseguido una razón para vivir. Incluso tú que estás caminando en la vida sin Jesús, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, quiero decirte en esta hora que Dios espera por ti. Que Dios te está diciendo, siéntate, descansa, confía en mí. Dale la posibilidad a Dios de que pueda transformar tu vida. No tienes que hacer más esfuerzo. Yo quiero invitarte a ti que estás escuchando esta transmisión, que no has creído en Jesús, que puedas aceptar este regalo que el Señor te está haciendo en esta hora. Y a ti que has recibido este regalo, que eres cristiano, que puedas entender cada uno de estos principios, que puedas repasar cada uno de estos principios, que puedan hacerse uno en tu vida y que tú puedas también llevarlo a otros. Es necesario que nosotros entendamos que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada,
para poder ser salvo. Que el único requisito es creer en Jesús. Y quiero detenerme en este punto porque es muy importante. Mucho se habla de las obras. Incluso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y esto es muy importante. Fundamental. Es imposible, y miren lo que estoy diciendo, es imposible que una persona que haya recibido a Cristo, que lo haya recibido genuinamente por fe, es imposible que no haga obras dignas de arrepentimiento. Pero es una consecuencia de haber creído en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús y hemos compartido esto, el Espíritu Santo viene a tu vida. Y como consecuencia de venir el Espíritu Santo a tu vida, porque tú creíste en Jesús de manera genuina, porque tú en fe creíste y depositaste tu fe en Jesús, como consecuencia Dios empieza a orar en tu vida de una manera real. Y los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar en ti. Y los dones del Espíritu vienen a tu vida como Él quiere que vengan. Y como consecuencia, entonces, nosotros empezamos a hacer obras dignas de arrepentimiento y se evidencian. Todo aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo muestra en su vida obras que evidencian su haber creído en Jesús. Pero no es al revés. Y esto es importante que tú como cristiano lo entiendas. Y esto es importante que tú como cristiano lo puedas predicar. Y esto es importante que tú, que estás allí, que no has creído en Jesús, puedas comprender. Yo te voy a invitar a ti, quiero invitarte en esta hora, que puedas hacer una oración. Sabes, no tienes que hacer nada. No pienses en este instante en todas las cosas que tú consideras que has hecho que son desagradables a Dios. La palabra del Señor dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan de médico. Y Jesús quiere que tú te sientes junto con Él a la mesa de la gracia, donde Jesús se sentó con pecadores, donde Jesús se sentó con personas que no eran aceptas en su tiempo. Jesús quiere que vengas a la mesa de la gracia. Yo quiero invitarte a ti, allí que estás en tu casa, no sé de dónde me estás escuchando en este momento, allí donde tú estás, a que hagas esta oración conmigo y puedas decirle a Jesús, creo en ti. Señor, en esta hora vengo delante de ti y te digo que decido creer en ti, que creo que eres el Hijo de Dios, que creo que Dios te levantó dentro de los muertos, que Dios te resucitó. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que transformes mi vida, que tu Espíritu Santo obre en mí y me guíe a toda verdad. Que me llenes con tu Espíritu, que los dones espirituales vengan a mi vida como quiera. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mis pecados, porque tú me hiciste libre, porque tú me hiciste acepto, porque tú eres mi justificativo para presentarme delante de Dios sin temor. En esta hora te doy gracias. Gracias porque tú
me das ese regalo de forma gratuita, porque no tengo que hacer nada para recibir este regalo tan maravilloso. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Si tú hiciste esta oración, si tú le dijiste al Señor que crees en Él, desde este instante, Él está obrando en tu vida. Créelo que es así. Nosotros en la iglesia Oasis queremos apoyarte. Nosotros en la iglesia Oasis queremos servirte, queremos saber de ti. Escríbenos a través de nuestros canales que van a estar allí en los comentarios. Si necesitas algún apoyo, alguna ayuda, nosotros en la medida de nuestras posibilidades queremos ayudarte. Queremos ser de bendición para tu vida. Y ahora quiero terminar compartiendo la Santa Cena. Ya lo habíamos comentado en la antesala. Espero que puedan tener esos elementos allí preparados. Disculpen. Y voy a invitarlos a que puedan buscar allí. Si no lo han preparado, háganlo rapidito. Voy a invitarlos a que podamos estar leyendo en 1 Corintios 11 del 23 al 34. Y aquí tengo la versión Reina Valera en lo que voy a leer, ¿no? Y es importante el compartir las Santas Cenas, porque cuando compartimos la Santa Cena es precisamente el preámbulo. Cuando se instituyó la Santa Cena era el preámbulo al sacrificio que iba a hacer Jesús. Y yo no sé si han leído ese texto de la palabra, ¿no? La noche que fue entregado Jesús, la noche que iba a ser entregado, Jesús instituyó la Santa Cena para decirle a sus discípulos, para decirle al mundo que Él iba a entregarse en sacrificio, para decirle al mundo que su cuerpo representa, que el pan representaba su cuerpo y que el vino representaba su sangre, su cuerpo que iba a ser traspasado, que iba a ser molido en la cruz, su sangre que iba a ser derramada, su sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia, para que pudiéramos sentarnos en la mesa de la gracia junto con Él. Y es importante entonces compartir la cena del Señor. Es importante porque representa la unidad del cuerpo. Porque Jesús partió el pan, un pan único que representaba el cuerpo. Y tomó junto con sus discípulos de una misma copa. Yo te invito a que allí puedas compartir con nosotros, podamos compartir como iglesia la cena del Señor. Dice la palabra, voy a tomar aquí los elementos. Dice la palabra en 1 Corintios 11 del 23 al 34. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos allí, te invito a que podamos comer este pan todos juntos. Vamos a hacerlo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio que nos ha dado de compartir la cena del Señor. Es importante que siempre recordemos el significado de la cena del Señor. Ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ese regalo gratuito de parte de Dios al ofrendar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Yo no sé si tú puedes entender la magnitud, el acontecimiento tan extraordinario de la muerte de Jesús en la cruz. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido culpable y siempre viene para mí los recuerdos de la niñez, ¿no? Cuando uno se sentía culpable delante de sus padres por las cosas que hacían, ¿no? Cuando uno era justificado, cuando de alguna manera podíamos salir de esas situaciones en las que nos habíamos metido, uno sentía mucho alivio, ¿no? Yo no sé si tú te has sentido alguna vez así, pero para los que han creído en Jesús, poder sentir esa libertad, poder sentir esa paz que representa ser justificado y que todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, simplemente ya no existen, fueron borradas literalmente a través de Jesús, es algo que no tiene precio. Es algo sumamente maravilloso. Voy a orar para terminar este tiempo y para que luego podamos ir y terminar este tiempo en adoración. Voy a orar por esta bendición que el Señor nos ha dado de poder compartir la Santa Cena. Gracias, Señor, por el privilegio, por la misericordia que has tenido con nosotros, por el amor que nos has mostrado a nosotros, por este regalo maravilloso que nos has dado, Señor, de poder compartir la Santa Cena recordando el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda llevar esta palabra y entenderla. Para todos aquellos que oraron recibiendo a Jesús, bendíceles de una manera especial. Transforma sus vidas, cambia sus vidas, que ellos puedan realmente ver tu amor manifestarse en sus vidas en medio de sus situaciones particulares. Bendice, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que en esta hora, Señor, te ha recibido a ti. Hay fiesta en los cielos, dice tu palabra, y nosotros también estamos contentos. Y para aquellos que no hicieron la oración, yo te pido que les convenzas de pecado, de justicia y juicio. Señor, permite que aquellos que no te han aceptado, que no han creído en ti, puedan alcanzar tu misericordia. Tú los puedes convencer, Señor. Te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Vamos a pasar a un tiempo de la oración. En las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio.
Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, pecado borró. Perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, el pecado borró. Su gracia triunfó, su gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, tu pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, el pecado borró. Su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Así es, la gracia del Señor triunfó sobre nuestras vidas. Qué bueno que pudieron conectarse hoy. Gracias a Dios porque pudimos tener este tiempo de Santa Cena. Esperamos que puedan tener una excelente semana y que puedan seguir recordando todo esto durante el resto de la semana, que no sea el domingo nada más, sino que sea algo que sea algo constante en sus vidas. Amén. Bye. Chao, Dios les bendiga.